Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos, como siempre, les traemos toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Hoy con muchos comunicados, con muchas cositas interesantes para comentar. Quiero recordarles que estamos en simultáneo también en nuestro canal de YouTube y en Canal 100. Recuerden que este programa, si lo estás viendo el viernes, se repite el sábado, y si lo estás viendo el sábado, se estrenó el viernes. Simple. No vamos a complicarnos mucho. Bueno, el día martes tenemos el próximo programa a las 13 y el miércoles a las 18:30 la emisión de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de 2 de mayo, que no sé si realmente serán las últimas sesiones. Creería yo que sí, porque ya estamos prácticamente a Navidad, sería. Claro, porque la otra es miércoles 24 ya, no. Porque si se hace ahora el miércoles 17, el miércoles 31 sería la última, ya sería fin de año. No lo sé, creo que la próxima sesión sería la última, en principio, ¿no? Y ahí se tiene que aprobar el presupuesto 2026, sí o sí. No sé si se va a hacer un cuarto intermedio para poder ver un poco el tema. Pero bueno, hay varias cuestiones muy interesantes que se van a estar tratando en el Consejo Deliberante este día miércoles. No sé si después de la sesión o antes de la sesión podría haber comisión, no lo sé. Quizás pueda haber comisión antes de la sesión. Quizás, no lo sé. Si hay comisión antes de la sesión, eso quiere decir que van a tratar todo este tema antes de pasar a votación para no realizar un cuarto intermedio. No lo sé, estamos viendo todo eso, está en veremos. Pero lo importante es que, bueno, vamos a tener una sesión interesante donde se van a tratar varios puntos. Sé que hay algunos pedidos. Vamos a ver, no quiero adelantar mucho. El martes, cuando ya tengamos un poco más en claro cómo viene la mano, se lo vamos a estar comentando. Quiero empezar con estos comunicados, recordándoles a ustedes que la cooperativa, junto con Micopgas, tienen un sorteo de fin de año que ya viene de hace varias semanas, diría meses, en donde, bueno, se está ofreciendo a las personas que retiren una garrafa de gas un cupón para participar de un sorteo de una moto de 110 cilindradas. Así que acá tengo el pequeño video para compartirlo, para que lo podamos ver entre todos y podamos entender un poquito más esta promoción que están ofreciendo desde Micopgas junto con la Cooperativa de Agua y Energía de 2 de mayo. A ver. Desde Miscop Gas y tu cooperativa eléctrica agradecemos que nos elijas todos los días. Por eso, con la compra o recarga de tu garrafa, recibís un bono para participar del sorteo de una moto 110 y otros increíbles premios. Sortea el 19 de diciembre. No te quedes afuera. 19 de diciembre, señores, se sortea esta moto Desde Miscop maravillosa. Gas. Acá creo que tengo la fotito, ahí está. 19 de diciembre se sortea esta moto, en donde, bueno, vamos a hacerlo público, obviamente, en los programas que vengan más adelante. Lo vamos a estar compartiendo quién fue el ganador o ganadora de la moto. 110 cilindradas. Y otra cosita que les recuerdo también, muy importante, que hay un operativo visual. El nombre es curioso, pero bueno, es operativo visual para personas a partir de 12 años, aquí en 2 de mayo, en el Unisol, con una consulta oftalmológica gratuita, con la provisión de lentes con un 50% de descuento en entrega inicial. O sea, no es que te van a dar un descuento absoluto, pero bueno, en la entrega. Y lógicamente ahí pueden ver en pantalla los teléfonos para comunicarse. Esto es en el Centro Médico Unisol, en la Avenida del Colono, al 1974, donde ahí va a haber una gran variedad de marcos disponibles para las personas que requieran un lente. Va dirigido a personas de 12 años en adelante. Tienen que solicitar turno. Recuerden, reserven el turno llamando al teléfono 3765 083566 o al 3755 65 27 11. Esos son los números telefónicos para que ustedes puedan solicitar turno para estos 3 días, si no me equivoco. A ver, lo miro bien. Sería el 17, 18 y 19 de diciembre. Acá lo pongo un poco más grande en pantalla.
para que ustedes participen de esta consulta oftalmológica gratuita que se va a estar desarrollando entonces en el Unisol. Ahora sí, vamos a las noticias, que hay un montón. ¿Qué sé yo? Son cositas que hay. Hay cositas. Quiero adelantar mucho. Pero bueno, ya sabemos quién es el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Estamos hablando de un contador, Rodrigo Correa, que fue elegido para asumir la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y su oficialización se concretará en los próximos días. Creo que ya prácticamente está oficializado. Según lo que decía, la designación pone fin a casi un año y poco de vacancia en la conducción del organismo, que estaba acéfalo desde la renuncia de Juan José Sichowski en diciembre del 2023. El que ven en pantalla es el contador público Rodrigo Martín Correa, que va a ejercer sus funciones de manera ad honorem. Ad honorem. Hay un detalle, antes de seguir hablando de esto, porque hay mucho para hablar sobre el tema. Había leído por ahí que decían que el Consejo Deliberante debería ser ad honorem en cualquier parte. En realidad, eso es una visión, es una opinión, pero en realidad no se puede realizar como tal, porque sería limitante. Y les explico por qué. La Carta Orgánica, por ejemplo, de 2 de Mayo, San Vicente, creo que casi todas las cartas orgánicas prohíben, por ejemplo, si sos abogado, a ejercer tus funciones. Son solamente algunas funciones compatibles con la del Poder Legislativo. Ya sea médico, bombero, y no mucho más, o sea, docente. Casi todas las demás están prohibidas por una cuestión de conflicto de intereses. Entonces no les permiten a las personas que son electas concejales ejercer su profesión. Tienen que sacar licencia. Y si encima van a sacar licencia para ir a un consejo deliberante donde no van a cobrar absolutamente nada, ningún profesional va a querer jamás ser concejal. Entonces van a terminar siendo personas que tienen la vida hecha o que no tienen nada que perder los que van a presentarse en concejal. Un abogado, por ejemplo, no se presentaría nunca como concejal. Y qué bien que haría que algún concejal sea abogado, por ejemplo, en el Consejo Deliberante a futuro, qué sé yo, no sé. Entonces, que un Consejo Deliberante sea ad honorem. De todas maneras, el Consejo Deliberante de 2 de Mayo es el que menos gana en todo el noreste argentino. Cuando asumió el Consejo Deliberante de 2 de Mayo, cobraban 38.000 pesos. Así como tal, 2023, 24, 38.000 pesos. De ahí pasaron a cobrar un mínimo vital y móvil, claro, un mínimo vital y móvil de 38.000 a 280, claro, era un 600% más, pero es un mínimo vital y móvil. Hay localidades mucho más pequeñas de 2 de Mayo que los concejales cobran casi lo mismo que el intendente de 2 de Mayo. El Consejo Deliberante de 2 de Mayo cobra la dieta más baja de toda la provincia de Misiones y creo que de todo el noreste argentino, por lejos. Pero bueno, este hombre que ven en pantalla, este contador público, sí va a trabajar ad honorem, pero no le limita sus funciones. O sea, ser presidente del INIM no le limita ser contador público. Claro, claro. Puede seguir trabajando de contador, por lo tanto va a seguir teniendo un ingreso para pagar la luz, el agua, comer, llevar a sus hijos a la escuela, qué sé yo. Entonces, sí puede ser ad honorem el cargo del mismo. Y en principio, él tiene un perfil técnico empresarial, no proviene del sector yerbatero, de hecho, como le decía, es contador público. Es un nombramiento sorpresivo, a todos nos sorprendió realmente la decisión del mismo. Acá tengo un fragmento incluso de la resolución que aparece aquí en pantalla. Es raro porque tenía fecha de hoy, cuando esto se emitió ayer, pero bueno, no importa. La cuestión es que el presidente de la Nación decreta, artículo 1, designarse con carácter ad honorem. Acá podemos ver. Sí, es ad honorem. Y creo que no significa puntualmente que sea únicamente por el honor. No significa que sea gratis. Hay mucha confusión con la palabra. Representante del Poder Ejecutivo Nacional, en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el contador público Rodrigo Martín Correa, DNI tanto tanto. Bueno, y asegura tener 17 años de experiencia como profesional matriculado, con negocios y gestión de entornos dinámicos, globales, capacitativos, etcétera, etcétera. No hay mucha más información. Yo creo que la semana que viene nos van a dar la posibilidad de hacerles entrevistas. Hoy, por ejemplo, estuvo ahí en las oficinas del INIM presentándose con todo el equipo. Tengo muchos amigos dentro del INIM, entonces sé que ahí se estuvo presentando, hizo
bueno, las charlas normales que tiene con el personal que trabaja en el NIM, que no son muchas, y hubo varias especulaciones, varias situaciones, entonces esta semana todavía van a esperar, creo que para el lunes de la semana que viene sí ya estaría la posibilidad de hacer algunas entrevistas. Sinceramente no quiero ser el primero en entrevistarlo, aunque tengo la posibilidad de hacerlo. Lo va a hacer otros medios de comunicación de la provincia de Misiones e incluso entes estatales como Canal 12 o qué sé yo, el ET17. Les harán las primeras entrevistas y si hay posibilidad le haré la entrevista yo para San Vicente Informe, para nuestro medio, pero realmente no tengo mucho para preguntarle, sinceramente, más que decirle hola, ¿cómo está? No hay mucho para preguntarle. Lógicamente sí tiene que ver todo esto con la situación actual del tema yerbatero, de los costos mínimos de la yerba mate y de cómo está el sector. Eso sí sería muy interesante analizarlo con él, pero recién está entrando y tampoco hay mucho más para comentar. Así que bueno, quiero compartir con ustedes también las distintas declaraciones de los productores que estuvieron siendo entrevistados por los medios de comunicación de la provincia, quienes estuvieron hablando con respecto a este tema, a ver qué Cambiar decían. completamente de tema, vamos a hablar acerca de esta designación. El INIM tiene nuevo presidente y le vamos a saludar para hablar acerca de este tema, su opinión más que nada, a Julio Peterson, productor yerbatero de la provincia de Misiones. Julio, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Muy buenos días, Buenos Lodi, días. muy buenos días, Ángel. Desde ya, muchas gracias y como lo decía, ¿no? Realmente hoy tenemos por lo menos una designación de parte de la Nación, del presidente Lenín. Esto trae un viento de alivio y también una apuesta a que podamos empezar a trabajar desde adentro de nuestra institución, devolviéndole la institucionalidad, porque ahora sí tenemos un presidente que vamos a tener que empezar a trabajar y encuadrar trabajo hacia adelante. Si bien el INIM está como que con los últimos cambios de los artículos quitados por el presidente de la Nación, medio que sin brazo y sin pierna, pero tenemos que armarle una prótesis para que pueda volver a marchar hacia adelante, y en este sistema de libre mercado le damos la garantía a nuestros productores, principalmente los que más están siendo golpeados hoy, sobre un precio sustentable, ¿no? Claro, Julio, usted lo conoce a Rodrigo Correa. ¿Qué experiencia tiene en el área yerbatera? Mira, mucho, te digo la verdad, no lo conozco. Si bien es un ganadero, es contador público, de número entiende. Yo creo que eso ya es un punto a favor. Sabiendo de número y teniendo voluntad, y la segunda cuestión, ¿no? De teniendo voluntad y también escuchando a las partes, vamos a poder entablar un trabajo hacia adelante. Yo tengo fe que como joven y trabajador, podamos entablar una conversa y un futuro para el sector, porque yo creo que es lo... A ver, el presidente del INIM no es que hace mucho, los que deciden son los directores dentro del instituto, claro. O sea, son ellos los que se reúnen y se ponen de acuerdo, los que representan al sector industrial, al sector, digamos, al trabajador, al tarefero. El presidente está como una especie de mediador ahí, no es que corta el bacalao. Y como él menciona ahí, que después del decreto número 70/2024, no tiene muchas funciones, tiene incluso menos funciones que antes. Eh, pero aparte, me gustó cuando Peterson habló sobre el tema del libre mercado. Nosotros tuvimos, en base a los propios informes del INIM y de entidades internacionales de Paraguay, Brasil y demás, la cantidad de hierba que ingresó de Paraguay y de Brasil es ínfima. Ínfima. Porque habla de libre mercado, ¿no? Porque ahora la hierba que ingresa de Paraguay le está quitando trabajo a las empresas o a las acopiadoras misioneras y correntinas. Entre Misiones y Corrientes se produce 988 millones de kilos. Y me animaría a decir que para el año que viene, si el clima acompaña y la producción también, podrían superar los 1.000 millones de kilos. Lo que ingresó de Paraguay y Brasil no pasa de los 12 millones de kilos. O sea, no llega ni al 10%, o apenas llega al 10%.
no mueve la aguja realmente. Y casi toda la yerba que se cosecha del Paraguay es mecanizada, por ende no es de buena calidad, y Brasil tiene otro tipo de yerba, no muy diferente, pero la cosecha es más verde. Por eso es cuando uno ve los mates brasileños parecen radioactivos, ¿no? Porque ellos lo toman más verde el mate, no tan seco como nosotros. Hay una disputa entre Brasil y Argentina por cómo se toma el mate, ¿no? Ellos lo toman el mate más verde y nosotros lo tomamos el mate podrido, ¿cómo le decía? Mate seco, algo así. Bueno, entonces no es que entra mucha hierba. De hecho, antes con Alberto Fernández, existiendo las restricciones, entró muchísimo más kilos. 22 millones o un poco más. El 2023 creo que 9 millones. Pero en 2022 entró 22, 23 millones de kilos, entró solo del Paraguay, con las restricciones, sin libre mercado. Y con libre mercado entró nada, o sea, prácticamente nada, porque Paraguay tumbó todas sus plantaciones de hierba para plantar soja. Así que no hay en el mundo país que pueda competir con Misiones y con Paraguay o con Argentina en general en materia de producción yerbatera. No hay. Aparte es un mercado relativamente nuevo, a ver, tiene sus décadas, pero que ha tomado ese impulso tan importante con un Messi tomando mate o qué sé yo, algunos referentes. Antes vos pasabas por una aduana con un paquete de yerba mate y te podía meter preso porque decían, ¿qué es esta hierba que tenés acá? No es hierba, hierba. Entonces ahora se ha, bueno, dado un poco más auge al mate y aparte hay muchos derivados, se hace un montón de producción más allá de la infusión típica del mate, ¿no? Hay otras alternativas. Entonces como que el mate está tomando un poco más de protagonismo en otro tipo de comidas, bebidas e incluso indumentaria, que eso me dejó muy loco, que vi que se hacía hasta ropa con yerba mate, una cosa increíble. Pero bueno, no es lo masivo, digamos, ¿no? Tenemos a Siria, tenemos a un montón de países que están, bueno, recibiendo nuestra yerba y el consumo interno que ha crecido por suerte un montón después de haber tenido una depresión bastante fuerte en 2024, ha aumentado bastante en este 2025 y se prevé que aumente incluso más en 2026, que el consumo interno es básicamente lo que mueve la economía de la yerba en la industria, ¿no? De la yerba mate. Entonces decir que bueno, el libre mercado es un problema es una falsedad de falsedad absoluta porque no tiene sustento en los datos. A ver qué sigue diciendo Peterson. Necesario, más en este momento que estamos pasando realmente momentos difíciles. A ver, recordemos que Peterson también era director del INIM y que incluso se quiso adueñar como presidente de la institución, ¿no? Productores, muy difíciles. Y hablando justamente de esta conversación, ¿cuándo se van a reunir? ¿Hay una fecha tentativa para reunirse Bueno, con el nuevo presidente? desde ya estamos esperando, primeramente estamos esperando el boletín oficial, ya está designado legalmente, como se dice. Sí. Y bueno, ahora vamos a trabajar en entablar una reunión lo más antes posible para que de esta manera podamos trabajar de la mano desde el sector productivo, desde el instituto, bueno, de la Secretaría de Yerba Mate y del agro, para poder llevar adelante las distintas medidas que podamos hacer. Yo creo que hoy hay que trabajar fuertemente, pero fuertemente en la calidad. Perdón, Hay Julio. que corregir Julio, en la calidad de producto. bien. Hay que corregir la calidad de producto, porque hoy nuestras grandes, o sea, la gran mayoría de las grandes empresas están produciendo cantidad y se están olvidando de la calidad. Y en esto, por ejemplo, algo muy claro y muy obvio es el por qué, por ejemplo, una marca de yerba que en el centro del país está copando, que es Canarias, por ejemplo, sin darle publicidad, pero es la verdad. Sí. ¿Pero por qué? Porque Canarias viene del país, desde Uruguay, no tienen una planta de yerba, pero hoy ya están manejando casi el 18 al 20% del comercio del interior del país. Eso es mentira, Uruguay tiene muchísimas plantas de yerba mate. Uruguay produce yerba y consumen claramente no al nivel de la Argentina o de Misiones, pero sí produce. Por eso también Chile tiene yerba, pero en el sur del país. Eso es relativo lo que dice, pero bueno. Por producir calidad. Y nuestras empresas se están enfocando en matarse entre ellos quién vende más y producir cantidad. Y acá hay que dar la vuelta. Las cosas, yo creo que de la mano de Rodrigo Correa podemos trabajar en eso. Hay que producir calidad. La calidad nos va a dar garantía de precio. En este sistema de libre mercado tenemos que producir eso. Si producimos calidad, sacamos el exceso de palo, de polvo,
y de materia que está dentro del sistema del paquete, engañándole al consumidor, automáticamente va a bajar los índices de estacionamiento, que hoy estamos hablando entre 11 y 11 meses y pico de estacionamiento de las grandes industrias. Vos le bajás eso al índice normal que tiene que estar y automáticamente el sistema yerbatero entraría a dar pasos más favorables hacia el sector. Claro. Julio, pero ¿cómo se hace esto? No entendí esa última parte de Peterson, ¿eh? No entendí el tema del estacionado de la yerba. Se define en base a la especial, suave, menos suave, dependiendo incluso del galpón, cómo se calienta o se airea la yerba, si solamente se la airea, si se la calienta en invierno, si tiene un proceso de secado diferente. Estamos hablando de la yerba ya procesada, guardada en galpón, ¿no? Porque la mayoría de los galpones, cuando las guardan en las especiales, tienen un sistema que está por encima del suelo, tiene todo por debajo, un sistema de ventilación para mantenerlas un poco más secas, y con eso podés tirar por muchísimo más tiempo haciendo una yerba más especial. Pero no entiendo qué tendrá que ver libre mercado en todo esto, porque lo nombra libre mercado a cada 5 segundos y no estoy entendiendo qué quiere decir con eso. Teniendo en cuenta que, digo, el decreto en su oportunidad del Ejecutivo Nacional le quitó varias cuestiones al INIM, ¿no? Y tendría que volver a recuperar otra vez a veces esas prerrogativas que tenía por ley en su momento, en el momento de la creación del INIM. Hoy me parece que está un tanto atado a la mano de Rodrigo Correa para tomar algunas determinaciones, ¿no? Si bien es un poco engañoso, porque la ley, si bien le sacaron el artículo 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que en esas partes van prácticamente los artículos que ¿cómo se dice? Le ayudaban y le protegían al sector productivo, al productor más que nada. En la cuestión de calidad, si bien algo se modificó, pero tenés el ANMAT. Claro. O sea, si el INIM, por un lado le tocaron al INIM, pero el ANMAT sigue legal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar ministerio, provincia, INIM. Correa a la cabeza del INIM junto al ANMAT, para que el ANMAT aplique la ley como tiene que ser. Más allá de que lo modificaron, porque el ANMAT fue modificado también. La ANMAT no va a verificar si la hierba es buena o es mala. La ANMAT va a verificar si es consumible o no consumible. O sea, si es apta para el consumo. Si la hierba es apta para el consumo, la ANMAT no va a evaluar calidad de yerba mate. O sea, va a decir, esta hierba está más rica que esta otra. No, la ANMAT dice, esto es consumible o no consumible, ya está. Claro. A principio del 2023, de fines de 2023, principio del 2024, cuando asume este gobierno, ellos aplicaron la nueva modificación del Código Alimentario Nacional, autorizando hasta el 40%, por ejemplo, lo que es hierbas. Sí. Que para mí, digo, la verdad, acá hay que corregir eso, porque no hay ningún solo consumidor, y está comprobado que ningún solo consumidor tolera más que el 15% de hierbas adentro de un mate o un tereré. Claro. No sé para qué pusieron el 40%. ¿Qué significa? Que el 35% que supuestamente es hierba es palo molido de poleo. No es hierba, es palo molido. De poleo o palito, lo que lo quiera denominar. Entonces tenemos que corregir eso. Claro, él se refiere a las hojas, no a la hierba. O sea, la hierba como hierba es planta, ¿no? Palo, raíz, tallo, hoja, flor. Eso es la hierba. Él se refiere a hoja. Me extraña que alguien que hace tantos años trabaja con el tema de la hierba diga esto, pero bueno, claro, lo que se busca es haya más hoja y menos palo molido. Lo que pasa es que el polvillo hace la estructura, por ejemplo, de la hierba. Si vos pones mucho palo, se lava muy rápido y termina tomando básicamente agua caliente, no estás tomando hierba mate. Entonces se habló de un 40% de hoja y otro porcentaje, el restante porcentaje entre polvo y palo. ¿Para qué? Para que sea una estructura, cuando se humedezca, que la hierba tenga consistencia y que tenga sabor. Porque si no, no tiene sabor. Como digo, está tomando agua caliente únicamente. Pero me interesa mucho lo que dice Peterson. Está muy interesante. Por eso lo dejo un poco más. Y eso sí podemos trabajar con él en corregir esa cuestión. Eso sí está habilitado el INIM. Después, una vez que corrijamos eso, el INIM sí puede hacer sus cuestiones legales para cuidar esa protección, porque hasta la canchada se puede manejar, sin ningún drama. De ahí para arriba se encarga el ANMAT. Pero si trabajamos en un sistema
tripartista, como la denominemos, que pueda hacerlo. Ujú. Donde haya responsabilidad, compromiso y gestión. Bien, estaba leyendo por A acá. ver, me gustó lo que dijo, pero en realidad dijo mucho y no dijo nada. Así que basta simplemente ahí para mediador, no va a haber mucho más. Bueno, en fin. Cuando tengamos las primeras declaraciones del nuevo presidente Lenin, lo vamos a estar trayendo, sin dudas. Ahí yo creo que va a poner un poco blanco sobre negro sobre toda esta situación, que claramente necesitamos mejor precio mínimo para la yerba mate, sin dudas, sin dudas. Yo creo que para principio del 2027, no de este 2026, principio del 2027 recién va a empezar a tener un buen precio. Las cosas como son, no hay mucho más para hablar. Investigan el origen de las armas que dos ex cabos policiales vendían en el mercado ilegal. En las viviendas de los sospechosos, Manuel Sebastián, de 31, y Elías, de 24, se secuestraron en esas viviendas casi 100 municiones de diferentes calibres. Podría haber más gente involucrada, pero todo está sujeto a investigación, según lo que dijo el director general de Seguridad y Jefatura, Raúl Maslowski. Detuvieron hace poco a dos policías que comercializaban armas. Durante el día eran policías, durante las noches vendían armas. Nadie sabe realmente de dónde provenían todas estas armas, pero se las venden a determinados precios. Encontraron revólver calibre 22, 32, 38, algunos rifles modificados, presuntamente, sacados de operativos y demás, pero todo está en investigación. Hay un secuestro de teléfonos celulares para ver, bueno, si había algún tipo de relación con otros países como Paraguay, Brasil o acá. Hay un menor de 17 años oriundo de Alem sospechado de ser quien administraba la cuenta desde la cual se ofrecían las armas, porque esto se hacía a través de redes sociales, maravilloso. También está siendo investigado para determinar la vinculación con los policías a este menor, y hay un montón de cosas más, si hay más policías o no. De hecho, hasta se habla de un comisario que podría estar involucrado en esto, ¿eh? Wow. Uno o dos comisarios, yo diría, porque hay muchos lugares acá, muchos puntos de la provincia de Misiones donde los policías están lamentablemente involucrados en venta de armas. Y cotizan un montón. Y lo hacen a través de las redes sociales. Se ve que lo hacían con mucha impunidad, porque para vender un arma a través de las redes sociales, aparte las propias redes sociales no te lo permiten. Y si logran sobrepasar eso, también está monitoreado. O sea, es raro, sin duda es raro. Bueno, más noticias. Esto tiene que ver con un ámbito nacional y provincial a la vez, porque un misionero que estaba trabajando en Córdoba viajó desde El Dorado para, bueno, instalar una cancha de pádel en una colonia de vacaciones. Llegaron hasta allá con todos estos vidrios que son unos paneles especiales y demás. Y este joven de 22 años murió el jueves al mediodía cuando ocurrió un siniestro laboral en Huerta Grande, en el Valle de la Punilla, en Córdoba, cuando estaba instalando esta cancha de pádel en esta colonia de vacaciones, y se le cayó una plancha de vidrio pesada sobre su cuerpo. Es un vidrio templado, así que tiene su peso. Trabajaba junto con un operario de 21 años que pertenece a la colonia de vacaciones, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, así se llama el lugar. Y bueno, el joven Reiser sufrió un golpe fatal en la cabeza, lo que le provocó pérdida de la masa encefálica y lamentablemente murió directamente en el lugar. No había más nada que hacer. En el momento en que este vidrio le cae en la cabeza, ya se habrán dado cuenta. No hay mucho más para contar. Terrible tragedia. Terrible tragedia. Viajar tanto para trabajar, ganarse el pan y para que después te caiga un vidrio en la cabeza. O sea, vos imaginate, llevó el arma, o sea, lo que lo mató lo llevó desde acá de Misiones hasta Córdoba, y cuando la estaba instalando, ¡pum! También podría haber muerto en un siniestro vial o tropezándose, pero bueno, es la vida misma. Bueno, por otro lado, murió un periodista muy conocido de El Dorado, de Oberá, Tarditi, Pepe Tarditi, que se descompensó esta mañana al volante, un hombre de 63 años, un comunicador que, bueno, estaba frente al Banco Nación, ahí en Oberá, esperando, no sé si el semáforo, impactó contra el semáforo. Se ve que se había descompensado, el vehículo avanzó, no muy fuerte, no venía muy rápido, a pesar de que sí dañó el vehículo, pero estos vehículos con un golpe más o menos mínimo ya se desarman para absorber el golpe.
e impactó contra el semáforo. Y ahí rápidamente lo asistieron, ¿viste? Fueron a ver qué pasaba, él se estaba sujetando el pecho, lo llevan hasta el SAMIC de Oberá, donde lamentablemente terminó falleciendo. Esto ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando este colega se descompensa y lamentablemente fallece de un infarto agudo de miocardio que provocó su fallecimiento a pesar de el esfuerzo de las fuerzas de salud, o sea, las fuerzas públicas y del personal de salud, no pudieron lamentablemente salvarle la vida. Tremendo, que en paz descanse. Bueno, por otro lado, el Madariaga incorpora tecnología alemana y realizará una millonaria inversión en resonantes para reforzar diagnósticos por imágenes. Ustedes saben que no sé si ahora, pero por lo menos hasta el año pasado, la resonancia magnética más tecnológica de la provincia está en el hospital de San Vicente. Es un Siemens también como este, es el más avanzado tecnológicamente. Ahora van a traer otro, con nuevas bobinas para mayor precisión. El Hospital de Escuelas de Agudo Ramón Madariaga incorpora estas bobinas alemanas para sus resonancias y lógicamente le da una precisión increíble. Increíble. Es una inversión importantísima. Esto es una foto de muestra, obviamente. Pero es básicamente eso, ¿no? Para hacer resonancias magnéticas. Dice que somos la respuesta a la alta complejidad, según decía el doctor Ariel Sosa, que es miembro del directorio de la dirección ejecutiva del Madariaga y que, bueno, están chochísimo, imagínense. A ver, tenemos acá justo unas declaraciones, mira que bueno, no lo había visto. Recordar a la comunidad que nosotros estamos llamados de las funciones que tenemos del Ministerio y del Parque y la Salud, ser la respuesta a la alta complejidad para todo Misiones. Entre eso lo que es el diagnóstico, se ha destacado el Hospital Madariaga en adquirir equipamiento que ha sido novedad siempre, no solamente para la región, sino para Argentina, como el resonador 3 Tesla. Lo que estamos viviendo ahora es no solamente la inversión hacia estos equipamientos, que significa para el gobierno y para la provincia mantener la respuesta que estamos dando en la parte diagnóstica y que nos ayuda mucho para el tratamiento, sobre todo para la parte de resonador. Es importante que podamos dar la respuesta del Hospital Madariaga y hace años estamos queriendo que la alta complejidad esté en los hospitales del interior, a fin de que no solamente el paciente de Misiones no tenga que ir a buscar una tecnología a otra provincia, sino que ni siquiera tenga que venir a Posadas. Cuando uno adquiere la alta complejidad y mantiene esto, si bien entendemos que es de alto costo, requiere dos cosas importantes, sino que saber usarlo y también mantenerlo. Es un área médica que es con respecto a los informes, y el área no médica en el que hay dos pilares importantes, que es en el manejo del equipamiento, donde importan mucho los técnicos, la gente que está dando los turnos inclusive para este equipamiento, y si no, el otro pilar es el del mantenimiento, el equipamiento que nosotros, las cosas que el Hospital Madariaga y el resto de los hospitales, es cómo cuidar ese equipo, cómo mantenerlo y cómo tener la conexión con la gente que muchas veces tiene un ámbito internacional para venir a arreglar y decirnos qué repuestos hay que darlo. Eso tiene no solamente un alto costo, sino un difícil manejo con respecto a gente que es experta en este tipo de equipamiento. Entonces eso nos lleva no solamente tiempo, sino una inversión bastante costosa como para esto no se corte, este tipo de prestaciones no se corte hacia toda la comunidad. Buenísimo. A ver, entendamos que estos equipamientos, más allá de que bueno, son fundamentales para la salud, que salen caro, como él decía, necesitan personas capacitadas. Hay radiólogos que no son iguales a otros. Y esta tecnología, si por ejemplo lo traemos al interior, ¿no? Y viene un radiólogo al SAMIC de San Vicente, te hace la tomografía y lo pone en tu planilla, no sé cómo se le dice, ¿no? En tu carpeta, tu historial médico. Entonces, si vos tenés que irte, por ejemplo, a Posadas, o vos estás necesitando un especialista que haga una revisión de tu escaneo, lo puede descargar online, que créanme que pesa muchísimo un escaneo, ¿eh? No es como un JPG o una fotito que uno manda en las redes sociales, no. Esto pesa un montón, pesa muchísimo. Un escaneo de estos, imagínense que algo milimétrico se tiene que ver sumamente bien en pantalla para poder tomar una decisión, si hay un tumor, un coágulo, o si hay algún tipo, un quiste, o qué sé yo, que puede llegar a ver ahí, que solo el profesional lo puede entender.
y aparte compartir a otros profesionales ese mismo resultado para poder hacer un diagnóstico. Y eso le da la posibilidad a los hospitales, si trabajan en conjunto a través de fibra óptica, de poder tener, vayas donde vayas, estos estudios médicos disponibles online. Que obviamente necesitan un poder de descarga muy grande para que el médico pueda ver bien, con detalle, todos los procesos del escaneo que se realizaron en el Hospital de San Vicente, el de Posada o viceversa. Entonces, de esa manera uno puede facilitar el trabajo del profesional para poder hacer realmente el acierto preciso de lo que te está pasando o lo que no te está pasando, y así trabajar de manera mucho más mancomunada con las distintas áreas de salud. Como él mencionaba, tratar de llevar esa tecnología al interior para que, bueno, por ahí no hay profesionales. No hay. Hay un profesional que sí sabe manejarlo y mantener ese equipamiento, pero por ahí no tiene la capacidad de hacer un diagnóstico. Entonces, por ahí en Posadas reciben ese material, hacen el diagnóstico, sin que vayas vos personalmente a esta posada. A eso es lo que por ahí se refería. Y me parece que eso es un logro maravilloso que se va a tener que empezar a trabajar fuertemente y creo que en ese sentido se está haciendo todo lo posible para lograrlo. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a otra situación muy interesante que está pasando en la provincia de Misiones, que ya lo hemos mencionado en una ocasión y tiene que ver con la cantidad de personas detenidas que hay en la provincia de Misiones sin condena. Ustedes saben que a vos te pueden demorar en la calle por X, no tenés tu DNI, por averiguación de paradero, de antecedentes, quiero decir, y quedás 24 o 48 horas demorado. Demorado, no detenido, demorado. Que, bueno, para algunos es casi lo mismo. Un fin de semana entero si te agarran un viernes. Y lógicamente hay personas que son demoradas por algún hecho, por una orden de alejamiento incumplida, por la razón que sea, y pueden hasta estar 3 años en la cárcel, siendo completamente inocentes, siendo completamente inocentes, hasta 3 años. Después hay una compensación económica, pero después anda a conseguir laburo, perdiste tu laburo, tu familia, la condena social por una falsa denuncia, por lo que sea, porque la justicia no acelera los trámites de verificación de situación. Y de hecho, en Misiones hay más de 600 personas detenidas sin condena firme. Y hay más de 200 que superan los 2 años de prisión preventiva establecida por la ley. Eso es un tema grave en la provincia de Misiones. Y de hecho, justamente se estuvo haciendo un análisis, y creo que acá tengo un pequeño video, hablando sobre los titulares de la penitenciaría, aunque lo trataron con un poquito de alegría, ¿no? Lo trataron muy seriamente. Pero hubo un encuentro consultivo donde se compartieron los resultados del año, los datos de lo que es el sistema de detención provincial y de líneas de trabajo que están articuladas para, entre comillas, fortalecer los derechos del contexto de la privación de la libertad. Creo que es la 26ª reunión. Y bueno, lógicamente advirtieron sobre esta situación. Están, si bien sobresaturados, no colapsados en la provincia de Misiones. Pero bueno, acá podemos ver cuando hablaba Valeria Mereles, que es directora del Servicio Penitenciario Provincial, haciendo un poco un análisis sobre esta situación. A ver si la puedo compartir, porque ya tengo el video corriendo acá de fondo. Vamos a ver si lo puedo poner al principio. La verdad que fue un año intenso, trabajando en conjunto, haciendo gestiones con la comisión y con otras instituciones también. Por supuesto que tuvimos conflictos en el medio, eso es de público conocimiento, trabajando sobre la situación económica, la población que tenemos hoy en día también, pero creo que podemos finalizar con un buen resultado. Un trabajo en coordinación, en comunicación, que creo que es lo fundamental para conocer cada tipo de casos que vamos viendo todos los días, ¿no? o en el transcurso del año. Así que creo que mi resumen del año es positivo. ¿La población se ha incrementado? ¿Cómo está? Sí, bueno, con el tema de la población hay que entender por ahí un poquito que hubo, sí, por supuesto, un aumento en la población, pero también va de la mano con los ingresos que se van dando durante el año. Libertades, escarcelación y un montón de cuestiones particulares de cada caso de los internos, que eso se trabaja en paralelo. Hubo sí un ingreso, por supuesto, hay un trabajo hecho por la policía, nosotros lo recibimos, pero también tuvimos muchos egresos este año, que es lo que oxigena un poco el sistema penitenciario. ¿Y está dentro de los parámetros normales, digo, esos números en cuanto a ingresos y egresos? ¿Ha habido incremento? Sí, está dentro de los parámetros, es sostenible. ¿Sí? La población sí aumentó, por supuesto, de un año a otro hay un aumento de la población, pero bueno, al trabajar con los egresos también,
que se producen durante el año, entonces nos da como un margen para ir acomodándonos en lo que significa en la población penal también. ¿Hay sobrepoblación? Como ayer por lo menos lo dijo la jueza Viviana Cupler. Sí, no, superpoblación no exactamente, o no sería el término. Estamos al límite, eso sí, eso no lo vamos a negar. No, nosotros la única habilitación de un pabellón nuevo que tuvimos fue en Noverá, en el complejo penitenciario 2, que eso también sirvió para oxigenar la zona del centro, tanto de los penales como de la comisaría. Entonces no hay superpoblación, pero sí al límite. Y ahí vamos trabajando con lo que le comentaba anteriormente, que es sobre los egresos de los internos que tenemos. Una posible reforma justamente del código implicaría también más detenidos, con penas más que sean carcelables justamente. ¿Complicaría la situación una reforma? ¿O habría que hacer más cárceles por lo menos? Sí, este trabajo está hecho en forma conjunta, ¿sí? Hay una modificación, por supuesto que también va a haber una modificación en el servicio penitenciario, en forma de infraestructura y demás. Entonces va todo relacionado en conjunto, digamos, con esta temática que se está trabajando. ¿Ya hay proyectos y expectativas de... A ver, me encanta cómo lo plantean, ¿no? Decís, che, va a haber más gente presa con esta reforma, ¿no? Y bueno, pero si cometen un delito y tienen un mayor tiempo de condena, y viejo, la mejor forma es que no hayan delincuentes, ¿no? Y la mejor manera de que no haya delincuentes, o por lo menos tratar de evitar que haya más delincuentes, es generando la intimidación o la prevención de los delitos. Entonces, acá tiene que haber un trabajo en conjunto entre la justicia, que tiene que agilizar, digitalizar y agilizar trámites para poder facilitar que estas personas que están detenidas sin causa puedan salir lo más pronto posible o que tengan una condena firme y vayan a un penal y no que terminen en una comisaría, como pasa con la comisaría segunda en el área de traslado, donde hay un montón de gente ahí que pasan años en una cárcel que no está acondicionada para la convivencia. Muchas comisarías tienen presos por semanas, meses o incluso un año y algo, sin condena, en una cárcel que no está preparada para que esas personas convivan o vivan ahí. Para eso están los penales. Los penales en teoría sí tienen un sistema de cloacas, duchas, tienen todo para que esas personas estén medianamente bien, porque si no vos estás infringiendo una norma internacional de derechos humanos. Entonces cuando dicen, bueno, vamos a ver, porque si cometen delito tienen que pagarlo, no hay mucha vuelta que darle. Hay que invertir más en la prevención. Entonces, vos al prevenir delito, la persona va, porque no podés evitar que hayan gente mala en el mundo, o sea, no podés evitarlo. Pero se lo van a pensar 2 o 3 veces antes de cometer el delito porque saben que les va a caer la ley. Pero si la ley es flaxa, o laxa en ese sentido, si tiene más posibilidad de que vos puedas cometer el delito sin ser atrapado, y cada vez van a haber más delincuentes, cada vez va a haber más delitos. Y después cuando los atrapen, si las condenas son ligeras, van a seguir cometiendo delitos y va a haber cada vez más personas demoradas y por ende van a haber más población carcelaria. Claro. Entonces, si trabajas en la prevención, difícilmente hayan personas que quieran cometer delitos, y si no hay personas que quieran cometer delitos, evidentemente no va a haber sobrepoblación carcelaria. No es necesario construir más cárceles. Es necesario que la justicia se ponga un poco a tiro, nunca antes mejor dicho, y que la policía también haga su trabajo. Y que se le dé más recursos a los policías. No puede ser que los delincuentes tengan más recursos que la policía en la provincia. Sería eso, ¿no? Bueno, estamos ya a fin de año y comienzan varios eventos muy interesantes, fiestas, como ocurre ahora en el Salto Cuñapirú, ahora que se viene la 25ª fiesta provincial de la sandía, que creo que este año es la primera vez que se hace en el Cuñapirú, si no me equivoco. Ahí van a ver acampes, música, de todo un poco. A ver qué nos comentan. A ver. Que le vamos a brindar otro espacio, digamos, a la concurrencia de gente, donde van a poder participar en el camping principalmente, donde van a tener más sombra, van a tener el espacio donde van a poder acampar, donde van a poder estar dentro del agua, porque se esperan unos días de mucho calor, y son 3 días el evento, que sería el 19, 20, 21. Ujú. Bueno, contame los atractivos, ¿no? Me dijiste que van a estar en un lugar nuevo y ahora hablamos de las actividades culturales que va a haber mucha música, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, nosotros hacemos la apertura el día viernes 19:30,
hacemos la apertura del predio, o sea, la apertura la apertura de la actividad. Durante el día ya van a estar instalándose los gastronómicos con los artesanos que la gente va a poder participar. Va a haber una entrada accesible de los 3 días de 3.000 pesos, las cuales van a poder estar todo el día y obviamente aprovechar el atractivo bailable que se va a hacer a partir de las 22:30 y participar con el tema de la recorrida de los stands, de las artesanías y todo lo que es la parte gastronómica. Nosotros Espectacular, hacemos la apertura. espectacular, realmente muy bueno. Bueno, Cuña Pirú va a ser los días 19, 20 y 21 de diciembre en los Altos del Cuña, Perú. Ahí van a estar todos reunidos para disfrutar de este evento, como siempre, todos los años. Ya van para más de 15 años trabajando con este maravilloso proyecto donde, bueno, se le da esta posibilidad para que quien quiera ir a acampar, a pasar un rato con la familia, tenga ahí en Cuña Pirú una buena alternativa. Vamos a hechos nacionales. Carlos Presti juró como ministro de Defensa y reorganiza la cúpula militar. Es el primer militar puesto en funciones de defensa desde el regreso de la democracia. Siempre fueron civiles que poco o nada entendían de seguridad. Bueno, esta vez pusieron a un militar. Lo que pasa es que, bueno, antes, después de una dictadura, era como complicado poner un militar, ¿no? Ahora es como que ya, en teoría, se superó esa situación. Esperemos. Pero bueno, el teniente general Carlos Alberto Presti asumió como nuevo ministro de Defensa en estas tareas de reorganizar lo que es la cúpula militar. Y bueno, hay varios desafíos. O sea, no es simplemente ahí, hay un deterioro salarial importante, hay una crisis en la obra social de los efectivos militares. O sea, no es todo color de rosas, evidentemente, ¿no? No es que llegaron 6 F-16 y está todo bien en la Argentina. No, no, no. Hay un montón de problemas de fondo. Hay varios militares que están renunciando porque el sueldo o lo que les pagan es muy poco. Las obras sociales de los militares no están funcionando por retrasos en pagos de haberes a las prestadoras de salud. O sea, hay un trabajo ahí que va a tener bastante difícil. Juró el viernes en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Hermoso lugar, tendrían que ir a verlo cuando tengan la oportunidad. En esa ceremonia estuvo presente también el ex jefe el actual jefe de gabinete Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior Diego Santilli, así como también Patricia Burlich y Luis Petri, quienes ahora ocupan cargos en el Poder Legislativo. Creo que por acá sí, acá está el video. Al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, acompañado por el señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. Acompaña también el señor ministro de Defensa saliente, Luis Petri. Se encuentran presentes ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores secretarios y subsecretarios de Estado, miembros del cuerpo diplomático, familiares y amigos del señor ministro de Defensa, invitados especiales, señoras y señores. A continuación se leerá el decreto de designación del señor ministro de Defensa. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 869/2025. Artículo primero. Acéptase a partir del 9 de diciembre de 2025 la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri al cargo de ministro de Defensa. Artículo segundo. Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. Artículo tercero. Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2025 en el cargo de ministro de Defensa al teniente general Carlos Alberto Presti. Resto de los artículos, disposiciones y de forma. Firmado, señor jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Acto seguido, pueden tomar asiento si desean. Acto seguido, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso, dará lectura al acta de juramento del señor ministro de Defensa. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de diciembre del año 2025, siendo las 12:10 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentran presentes el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei,
y el teniente general Carlos Alberto Presti, designado ministro de Defensa por decreto 869 del día 8 de corriente mes y año, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor ministro nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. A continuación, el señor presidente de la Nación tomará juramento al señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. Teniente general Carlos Alberto Presti, jurás por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, así fue el juramento. El anterior ministro con el actual. Momento. Ahí estuvo junto con la familia y demás, realizando justamente este evento. Duró pocos minutos, la verdad, no fue muy extenso, pero fue bastante interesante. Otra cosita que el gobierno nacional habilitó es el sistema de estaciones de servicio móviles en el país. Como escuchan, el gobierno nacional ha incorporado oficialmente las estaciones de servicios móviles al registro de boca de expendio de combustible con el objeto de ofrecer soluciones rápidas y seguras a las comunidades que carecen de estaciones fijas o que tienen instalaciones en mal estado. Esta medida responde a la necesidad de mejorar el acceso a los combustibles en localidades del interior donde muchas estaciones tradicionales han dejado de operar porque tienen un montón de restricciones. La iniciativa formal es un proceso de modernización, de regularización del sector energético que busca mejorar la eficiencia, reducir los costos y garantizar el servicio más competitivo de los usuarios. Las estaciones móviles permitirán abastecer a las áreas remotas y distribuir los costos de traslado de las empresas y consumidores y fortalecer el desarrollo productivo de las economías. Para agilizar la seguridad, las unidades móviles deberán cumplir estrictas normas internacionales y exigen la instalación de tanques de doble pared, sistema de automáticos de corte, detección de pérdidas, kits de control de derrames, extintores. Básicamente son las famosas estaciones de servicio de bandera blanca, sin mucho más. Se le dice móviles por el sentido de que no responden exclusivamente a una empresa. No es que se están moviendo en la ruta, no es que van a estar, hola, te vendo combustible y te van. No, significa que son empresas o son particulares. Vos decís, mira, acá no hay una estación de servicio, yo quiero poner una estación de servicio. O no es una estación de servicio per se. Sería como un surtidor, así sería. Un surtidor, no hay mucha variedad, por ahí súper y gasoil y listo. No más, no tengo más. Y le compras al que venga y que ofrezca mejor precio. No estás cargando Infinia o Powered o... No, estás cargando combustible. Obviamente que la persona que está cargando te va a estar informando, ¿no? Pero va a estar sujeto a controles, va a estar sujeto a medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero le permitiría, por ejemplo, estás por la ruta costera 2 y no hay una YPF, ¿entendés? A mitad de camino. Entonces, lo que va a aparecer ahí es una persona que te va a ofrecer combustible en la ruta con lo que mínimamente necesites, cargas combustible y seguís viaje, ¿sí? Eso sería una manera práctica de poder agilizar y no tener que ver dónde hay una estación de servicio, tengo que llegar hasta la zona urbana, llegar hasta allá, etcétera, etcétera, todo medido tecnológicamente con el GPS. Es básicamente para eso. Así como en su momento también se habilitó para que los talleres mecánicos que por ahí tengan la tecnología o tengan la necesidad de invertir, puedan realizar también la verificación técnica vehicular. O sea, si vos tenés en tu taller mecánico un espacio disponible y querés invertir en el equipamiento para hacer verificación técnica, lo podés hacer, no tenés que especialmente dedicarte a esperar a que las verificadoras técnicas te habiliten o te demanden por ello. Vos podés hacer en tu taller mecánico tu verificación técnica y queda completamente registrado. Obviamente tenés que hacer todo un proceso para habilitar tu taller mecánico para ese fin. No es que pongo el equipamiento y te autorizo. No, hay todo un proceso legal,
pero se abren más las posibilidades. Por ahí vos como privado podés cobrar menos o lo mismo, pero le queda más a mano a la gente y no tenés que hasta Aristóbulo o hasta San Vicente, cuando escapando de Mayo, en un taller mecánico de acá, te hacen la misma verificación técnica que te hacen en otros lados, qué sé yo, más oportunidades. Bueno, y por otro lado, esto es algo que ya se ha discutido, lo hemos comentado acá en este programa, creo que en programas anteriores. Se está hablando de que Brasil oficializó la cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú y crece la expectativa por un acuerdo con la Unión Europea. Ojo, el encuentro de presidentes del 20 de diciembre con reuniones previas de cancilleres, ministros, en donde buscan que Brasil cierre durante las visitas su presidencia pro tempore, recordemos que ahí está Lula como tal, y hagan un acuerdo comercial con la Unión Europea, pese a las tensiones y las nuevas salvaguardas a las agrícolas europeas. El gobierno de Brasil oficializó entonces la cumbre. El 20 de diciembre se va a hacer en Foz de Iguazú, en la ciudad brasileña, justo enfrente de Puerto Iguazú, en la triple frontera, junto con lo que vendría a ser Paraguay, Argentina y Brasil, la triple alianza, me estaba acordando. La expectativa por el acuerdo del Mercosur y Europa también abre muchas situaciones. Hay una tensión del Mercosur por las exportaciones que alcanzaron 57.000 millones de euros en 2024 y la posible firma que podría frenar algunos obstáculos y poder permitir que tanto carne vacuna o aves y demás, no tengan tantos incrementos y tasas como hoy actualmente tienen en la Unión Europea, lo que permitiría exportar a un valor mucho más competitivo y que la carne argentina, brasileña y de todo el Mercosur tenga un mejor mercado en Europa. Buenísimo, a mí me parece maravilloso. Y medio por último, esto también es algo que pasó un poco desapercibido, pero me parecía copado comentarles, que de compras el empresario Leonardo Scaturis se convirtió en el nuevo dueño de Oca. Scaturis, o Casturice, el ex agente de la CIDE, sí, porque fue un agente de la CIDE, ya había adquirido hace unos meses la aerolínea Flybondi. Para que ustedes dimensionen, este ex agente de la CIDE, no sé cómo, compró Flybondi, la empresa de aviones, sí, la que amplía cada vez más vuelos en distintos puntos de la Argentina y demás. Bueno, un ex agente de la CIDE, la Central de Inteligencia Argentina, compró Flybondi. Y ahora, este mismo hombre, Leonardo Scaturis, compró Oca, que ya estaba a capa caída hace ya unos cuantos años, no crea que es de hace poco. Y decidió entonces comprar no solamente Flybondi, sino Oca, y ahora se va a encargar de distribuir. Ahora, vos imaginate que un ex espía, porque básicamente eso es, un ex espía argentino, que créanme que es muy bueno, los espías argentinos son muy buenos, no le quitemos mérito a nuestros espías porque acá vienen hasta de Estados Unidos a capacitarse en Argentina, no es broma. Brasil y Argentina son los lugares donde muchos espías ingleses, franceses, indios y estadounidenses vienen a capacitarse. Es una cosa increíble. Los argentinos son muy creativos para espiar. Pero bueno, vuelvo a esto. Un ex agente de la CIDE adquiere Flybondi, una empresa de aviones, y ahora de distribución de cartas. Imagínate la información que este hombre tiene. Imagínate la información, lo que maneja la información, más allá de lo que ganará de dinero, ¿no? Pero, nadie mueve más datos que una empresa de correo. Imagínate si le sumás a una empresa de aerolíneas. Para que ustedes dimensionen, el anterior dueño de Oca era Jabran. Y ya saben un poco cómo era la historia, ¿no? Oca marca un nuevo capítulo en su larga vida agitada, la empresa que en los últimos 25 años pasó por muchos dueños, mucho entorno político. En su paso cercano hubo nombres controvertidos como Alfredo Jabran, Hugo Moyano, es verdad, Hugo Moyano, Cristóbal López, Juan Navarro, lo que le convirtió a la firma en un punto logístico. Mucha gente quería Oca. Y bueno, lógicamente, antes de concretar las operaciones, estuvo en el ojo de la tormenta porque un avión de la propiedad Flybondi aterrizó en febrero en el Aeroparque en situación de tránsito, y en un hangar de la empresa Royal Class, ese avión viajaba Laura Belén Arrieta, que transportaba más de una decena de valijas que, según se dice, pasó a aduanas sin realizar las revisiones, y eso acusaron al gobierno nacional actual de que, bueno, habían pasado
Acá lo tenemos a Leonardo Stauris, que es el nuevo objetivo de obtener OCA. Ese señor que ustedes van ahí era espía. O trabajaba en la CIDE, no sé si era espía puntualmente, pero trabajaba en la Central de Inteligencia. Y es el dueño de Flybondi y ahora de OCA. Nada. Me pareció raro que esta información no trascienda tanto. No sé por qué. Pero bueno, ahí está. Una situación complicada que tiene OCA. Tiene muchas deudas, creo que más de 100 millones de dólares en deudas. Tiene un 20% todavía de deuda con proveedores. Pero bueno, así está la situación. Gente, y se lo hemos contado nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por estar compartiendo esta hora de información. Nos encontramos el martes a las 13 para seguir trayéndoles más información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Y les invitamos que sigan en sintonía con Canal 100 y si no, que compartan, denle like a este video si nos están viendo a través de YouTube. Será hasta el martes a las 13 o si no, hasta el miércoles a las 18:30. Chau, chau.